Hola amigos de Facebook, ¿cómo están? Voy a hacer un pequeño tutorial sobre cómo dibujar un ojo, la teoría básica, lo más fácil que yo puedo explicarles, considerando que se deben tomar en cuenta algunos puntos importantes, como que a veces los ojos pueden ser claros o oscuros, a veces puede ser un ojo de mujer o un ojo de hombre, y cambian un poquito porque las mujeres normalmente tienden a maquillar sus ojos. Entonces, ahorita voy a hacer un ojo de mujer, voy a utilizar como referencia un círculo perfecto. Pueden usar cualquier objeto circular para trazar este círculo. Esto representa el globo ocular. Entonces, basándome en este círculo, debo de poder hacer un ojo. Por ejemplo, si ya tienes el círculo trazado lo más perfecto posible, por eso les recomiendo que utilicen algún objeto circular. Hay que crear un eje de simetría, el típico eje que parte a la mitad del círculo y a la mitad horizontalmente también. Esto nos va a dar una referencia porque los ojos pueden cambiar en el sentido de que el lagrimal que va a empezar de este lado puede estar más abajo del eje de simetría y el rabillo del ojo puede estar más arriba o más abajo. Eso ya depende de la persona, de sus rasgos de la persona. En este caso, esta persona tiene el rabillo del ojo un poco más alto del eje de simetría y el lagrimal lo tiene un poco más abajo. Vamos a crear más o menos el trazo tomando como inicial como referencia el lagrimal. Voy a hacer una línea así. El ojo debe de caber en este círculo, no deben de salirse ni quedar más chico de este círculo. Y el lagrimal se produce en esta parte de aquí. Aquí es de donde provienen las lágrimas y fluyen hacia el centro del ojo por la gravedad. Más o menos esta es la idea. Aunque no quede perfecto, no se preocupen, lo vamos a ir corrigiendo poco a poco para que vaya adquiriendo la forma que nosotros queremos que tenga. Estoy utilizando un lápiz común para trazar. Este lápiz es una buena opción porque no tiene mucha suavidad ni mucha dureza, es un punto intermedio. Por ejemplo, aquí está el labio, el párpado superior es esta parte, se crea doble línea en caso de ser necesario. Eso tienen que mirarlo también en la persona que tenga como es su párpado superior. En este caso se alcanza a notar de esta manera. Y igual si tiene párpado inferior, pues también hay que marcarlo. Si no tiene, no se marca, porque hay personas que tienen una bolsita en la parte de abajo del ojo y hay personas que no la tienen. En este caso sí se alcanza a notar que tiene aquí esta expresión. Por ejemplo, ahorita si se dan cuenta, el ojo no sale de mi círculo que hice inicialmente. Ahora, otro punto importante es que la iris, que es la parte de color, bueno, que algunas personas la tienen de color, qué porcentaje de la iris se alcanza a ver entre los dos párpados. Eso es importante y eso te va a dar es un punto importante para que la persona se parezca, porque si en este caso, por ejemplo, la persona solo se ve así su iris, no se ve ni la parte de arriba de la iris ni la parte de abajo. Entonces, si yo le pusiera solo una parte de la iris que se vea completa, entonces ya le quito parecido a la persona. En este caso es así. Ahora vamos a añadir un brillo, que normalmente los brillos provienen de fuentes de luz, ya sea el sol o un foco o una ventana o cualquier fuente de luz. En este caso el brillo se ve más o menos así. Son como dos puntos de luz, que podría ser una ventana. Probablemente sea una ventana o probablemente sea sea el cielo o algún objeto que produce luz. Es así. Y la iris lleva la pupila, perdón, que es un círculo negro, completamente negro al centro de la iris, algo así. Ahí ya tendríamos un trazo más o menos aceptable de lo que vamos a hacer. Para poder sombrear esto primero tenemos que estar satisfechos con el trazo. Aquí por ejemplo yo noto que está un poquito chueca la iris, la voy a corregir. No voy a borrar de momento, primero vamos a ver si va quedando bien y ya podemos borrar después de esto. Muy bien, creo que ahí está un poquito mejor. Ahora sí voy a eliminar todos los trazos que hice para que me sirvieron para trazar, especialmente en la parte blanca o la parte que se va a quedar más clara. Y puedo borrar el eje de simetría, puedo borrar el resto del círculo que utilicé. Por eso es importante no marcarlo con mucha fuerza para que sea fácil de borrar en caso de ser necesario. Podríamos sombrear sin borrar, pero ahorita lo que pretendo es que vean con claridad lo que hicimos.
Y vamos a marcar un poquito más el lagrimal, que es así. Así es como debe de quedar aproximadamente. Y acá yo lo que hago es agregarle un poquito las pestañas para que me vaya dando mejor referencia de lo que estoy haciendo. Voy a cambiar un poquito de lugar los brillos porque siento que están muy abajo. Y igual la pupila la voy a cambiar un poco más de lugar, la voy a subir un poco más. Ahora voy a comenzar a sombrear, pero para eso sí voy a utilizar un lápiz de dibujo. En este caso el que les recomiendo es un 6B. Podemos utilizar el 6B y el 4B, que son los que normalmente utilizo, pero de momento voy a utilizar este que es 4B. Y también me gustaría mostrarles cómo trabajan los de carboncillo, pero ese lo vamos a tener que dejar para otro video porque los carboncillos requieren difuminado. Ahorita lo que quiero es que vean más cómo se hacen los tonos que cómo difuminarlos. Muy bien, entonces para comenzar a sombrear voy a utilizar, para empezar, el 4B. Vamos a sombrear toda la parte de la iris y solo debemos dejar de sombrear el brillo porque ese debe ir completamente blanco. Eso es importante porque si no le pones esos brillos, el ojo pierde vida, pierde un efecto real, un efecto de realismo. Entonces vamos a sombrear el resto, todo el resto. Otra cosa que es importante es que no vayas a delinear las figuras, porque si delineas, más bien si pones líneas aquí muy marcadas, eso va a parecer más una caricatura que un dibujo realista. Entonces ten cuidado con eso. Y las líneas ya es muy difícil de borrarlas cuando ya no hay una sombra alrededor. Cuando hay una sombra alrededor, pues sí se puede eliminar una línea oscura, pero cuando te toca un tono claro en los dos lados, como aquí, si la iris es clara y la esclerótica que es clara también, y ponemos una línea aquí, pues no se va a poder borrar. En este caso, pues el ojo es claro y los ojos claros tienen un aro alrededor de la iris que no se va a ver mal, pero si fueran de otra manera, como por ejemplo en el párpado, en las pestañas de abajo, si la haces una línea bien marcada aquí, se va a ver mal. Aquí debe ir una sombrita bonita, no una línea como la caricatura. Pero ahorita vamos a ir avanzando. Vamos a sombrear un poquito más la iris, considerando que en mi imagen la luz viene como desde arriba, como por enfrente y por arriba. Entonces podemos sombrear la parte cerca del párpado de arriba, esta parte de aquí. Normalmente es así, en casi todos los retratos se sombrea esta parte. Incluso la iris tiende a mezclarse con la sombra de arriba, como aquí. Eso va a hacer que se vea bien, no hay ningún problema, pero no siempre se produce absolutamente en todos, no. A veces se ve más remarcada la iris. Ahorita voy a marcar un poquito más la iris con el lápiz 6B para que quede un tono más oscuro. Y voy a delinear un poquito los ojos, pero como les digo, estos ojos son claros y sí llevan una especie de aro aquí, pero cuando son otro tipo de ojos no debe de ir tan marcado este aro. Más o menos va así. Y hay que definir un poquito lo del párpado de abajo. El párpado de abajo no se debe de delinear todo, sino que aquí cuando choca con la iris sí podemos delinearlo, porque la iris nos permite hacerlo, porque podemos difuminar hacia arriba, hacia la iris. Así, y voy a perder un poquito el tono que está detrás del brillo, un poquitito más para que no se vea muy marcado, que no se vea el choque de tonos de un oscuro y un claro, sino que se vea un difuminado entre ellos. Por ejemplo, aquí se ve un choque de tonos, lo vamos a perder un poquitito, algo así. Así. Ahora lo que vamos a hacer es la parte de las pestañas de arriba. Esto es lo que les platico que normalmente cambia cuando se trata de hombre o mujer, porque las mujeres la maquillan, entonces podemos marcar un poquitito más, pero obviamente fijándote en tu fotografía. Ahorita estamos haciendo una forma básica, no hay tanto problema en lo que vamos a hacer, pero cuando tú estés haciendo un dibujo ya de una persona específica, hay que revisar que esté maquillada o que no esté maquillada la persona. Y las pestañas, por ejemplo, aquí van inclinadas casi totalmente, si se dan cuenta,
pero conforme te vas acercando hacia el centro del ojo, van cambiando de dirección. Casi en el centro del ojo van hacia arriba. Yo lo comparo con las manecillas de un reloj. De un reloj de antes, ¿no? Que a las 12 sería esto, en el centro del ojo. Y conforme vas avanzando hacia acá, van cambiando la posición. Como aquí que son a las 6, ya están a las 6 las pestañas. Entonces hay que hacer un poquito de curva. No las vamos a hacer completamente rectas porque se verían mal. Y para hacerlo tomas tu lápiz y lo lanzas y como que lo sueltas. Este es un movimiento que vas a ganar solamente con práctica. No te va a quedar probablemente a las primeras, pero practicando constantemente te da la fluidez en la mano para poder producir ese movimiento. Y al otro lado comienzan a cambiar de dirección también, pero ahora hacia las 3 en un reloj. Nota por ejemplo aquí. Y otra cosa importante es que se van haciendo más escasas y más cortas. Eso es importante porque si yo pongo la misma cantidad que tengo acá y la misma medida de pestañas, se va a ver mal, porque las pestañas realmente están en la parte del rabillo. Conforme nos vamos acercando al lagrimal se van perdiendo. Incluso en el lagrimal ya no hay pestañas. Aquí ya no hay que poner porque se va a ver muy mal si le ponemos. Normalmente solo hay cuando las personas utilizan pestañas postizas. Ahí podría ser necesario ponerle hasta allá, pero ya se vería diferente porque se vería que es una persona muy maquillada o muy arreglada. Entonces hay que tener nada más cuidado con checar nuestra imagen, que en verdad estemos logrando un parecido en ese sentido. Ahora voy a sombrear un poquito el párpado y el lagrimal. Primero voy a empezar con el lagrimal para no perderlo, porque si sombreo el párpado puedo perder esta figura que ya había hecho, ¿no? Entonces vamos a sombrear. Se hace con un tono grisecito, no muy oscuro. Así está, yo siento que así está bien. Y vamos a definir un poquito el ojo. Y por ejemplo también podemos sombrear la parte de la esclerótica. La esclerótica es esta zona blanca que está en los ojos y también va sombreada. Normalmente uno tiende a pensar que porque es blanco no debe ir sombreado, y no, ese es un error. También el tono blanco, el color blanco, perdón, se debe de sombrear porque la sombra es escasez de luz. Entonces en las partes blancas también hay luz, no porque sea blanca no hay luz. Y yo lo que hago normalmente es sombrear las partes de arriba, de la parte del párpado, que normalmente es donde se genera la sombra, en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque la ceja está abultada y se proyecta una sombra. Entonces ya que producimos esas pequeñas sombrita en la parte de arriba, la vamos a hacer difuminando aquí un poquito hacia abajo, que se vea cómo se pierde, que no quede ahí un tono ahí nada más marcado, sino que como que se va perdiendo hacia el interior del ojo. Y voy a sombrear un poquito el párpado. Voy a extender mi sombra hacia arriba con mucha calma, no busquen crear el tono de un solo golpe, porque a pesar de que es posible, te puedes equivocar más fácilmente. Es mejor irlo buscando de a poquito, ir oscureciendo una capa por una capa, y hasta que alcancemos un tono que a nosotros nos parezca adecuado, ya podemos dejar de sombrear así. Ahora en la parte de abajo, las pestañas es un punto importante, que las pestañas de abajo no son igual que las pestañas de arriba, y a veces uno las confunde, o cuando uno tiene poca experiencia, pues por lógica uno piensa, pues deben ser igual, ¿no? Y no son iguales. Las de arriba son más largas, más gruesas y más abundantes. En la parte de abajo la cantidad de pestañas es menor, son mucho más pequeñas, y normalmente se producen dos pestañas juntas, un pequeño espacio, dos pestañas juntas, un pequeño espacio. Eso es muy importante. Y otro punto muy importante también es que no pegues las pestañas de abajo al filo del ojo, porque se ve mal. Debemos dejar un pequeño espacio, por ejemplo aquí. Separamos del ojo y creamos una segunda línea que representa como el grosor del párpado. Esto es el interior. Entonces aquí esta pequeña línea, y no la vamos a marcar mucho tampoco, porque si la marcamos mucho va a perder realismo nuestro trabajo. Aquí por ejemplo en el ojo que yo tengo lleva un pequeño sombreado aquí, que podría ser una sombra de maquillaje que utilizan las mujeres. Solo en esta parte del contorno, en la zona donde está la iris, lleva un brillo, un pequeño brillo que normalmente se nota mucho en casi todos los rostros. Hay que tener cuidado también con eso. Y aquí lo voy a sombrear un poquitito, pero no hacia dentro del lagrimal, sino hacia afuera, hacia el párpado.
Ese pequeño detallito también puede ser importante para lograr un realismo mayor, porque si sombreamos hacia adentro se va a ver un poquito diferente. Ahora ya tengo más o menos el grosor del párpado. Antes de hacer las pestañas de abajo voy a sombrear un poquito el párpado de abajo. Como les digo, aquí tiene una pequeña bolsita, pero es propia de la expresión de la persona. No necesariamente tiene que ser porque se desvela o por algo parecido, sino que la persona es así, tiene estas bolsitas en sus ojos, y eso es importante para cuando vamos a hacer un parecido. Si tú le quieres quitar este rasgo, vas a conseguir que se parezca menos a la persona del dibujo. En este caso pues no buscamos que se parezca a nadie, pero cuando ya estés haciendo un trabajo especial para alguien, ya sea que te lo encarguen un cliente o algo así, o que se lo quieras regalar a alguien, pues ya hay que tener un poquitito más de cuidado con ese tipo de detalles, y hay que ser más fiel a la imagen original. Por ejemplo, aquí esta persona tiene esta marquita de aquí, un poquito más marcado, perdón. Ok, aquí no voy a avanzar mucho más porque mi intención solamente es mostrarles la forma básica del ojo. Pero en esta parte sí también le voy a poner una sombra. Aquí, en el párpado continúa esta sombrita por aquí. Y la zona del párpado superior también lleva una línea un poquito más marcada justo en la mera unión del párpado. Así. Y acá lleva más sombra, eso también es parte de una sombra de maquillaje. No es porque la persona sea así, sino que se sombrean los ojos en la parte de arriba y de abajo las mujeres, entonces se ven un poquito diferentes. Ahorita vamos a trabajar lo de la ceja, lo que vamos a volver es a la pestaña. Si vamos a hacer las pestañas de abajo, vamos a tomarlas con la misma referencia que con lo del reloj. Al mero centro de la iris, de esta parte, vamos a hacer las primeras dos pestañas, casi hacia abajo, como esto. Y de ahí vamos a ir cambiando un poquito la dirección hacia acá. Y vamos a hacer, como les dije, dos juntas, un espacio, dos juntas, un espacio y dos juntas. Puedes hacer incluso tres juntas, así. Y van así pequeñitas y nada más así, no llevan otra forma de trabajo. Y estas van a ir un poquito más para allá también, más cerca del lagrimal, y con eso está perfecto. Igual vamos a sombrear un poquitito más el párpado para que se vea bien, porque no me siento conforme con el sombreado. Vamos a volver a pasar. Como les digo, podemos pasar más de una vez en el sombreado. Es mejor que hacerlo de un golpe a oscuro y que no te quede, porque ya no lo vas a poder recuperar. Si te queda más claro lo puedes ir oscureciendo, pero si te queda más oscuro ya no puedes aclararlo. Entonces hay que tener más cuidado, con un poquito más de paciencia, y va a ir quedando como nosotros queremos, o más acercado a lo que nosotros esperamos hacer. Y aquí también este tono oscuro lo quiero perder un poquito hacia la esclerótica, hacia la parte blanca del ojo. Entonces voy a pasar una vez más y voy a darle un poquito más de profundidad al rabillo del ojo. Como ya sabemos, el ojo es una especie tiene una forma de esfera aquí. Ahorita estamos viendo plano, pero en la realidad sería como así, como una especie de cuchara, digamos. Entonces estas partes van a estar más oscuras, y conforme vamos hacia el centro están un poquito más claras. Entonces aquí oscurecemos y vamos aclarando hacia acá. Lo mismo hacemos desde el punto del lagrimal, oscurecemos y vamos aclarando hacia acá. Entonces aquí lo que voy a hacer es difuminar un poquito más aquí. Quiero que se pierda, que no se vea tanto esa línea de las pestañas. No mucho, algo muy, muy sutil, pero aún así es importante. Lo mismo voy a hacer en la parte del iris. Voy a sombrear un poquitito más arriba y voy a ir perdiéndolo hacia abajo. Muy bien, aquí por ejemplo esta línea del párpado está muy marcada. Vamos a hacer que no se vea como una línea, sino como una sombra. Vamos a difuminar un poquito hacia afuera, hacia el párpado. A difuminar me refiero a que crees una cantidad de tonos intermedios para que no se vea solamente como una línea, sino como una tonalidad. Lo voy a hacer un poquito hacia afuera, y igual voy a unir esta sombra de aquí, porque así está en el ojo que yo estoy observando. Está en esta parte de aquí, para que se produzca un brillo un poquito más notable en esta parte, en esto. Entonces voy a continuar un poco con paciencia, y poco a poco vamos a ir alcanzando el tono que buscamos. Esa es la mejor manera que yo recomiendo para hacer cualquier retrato. Incluso cuando hagas un retrato propio por gusto, también
trata de hacerlo así, creando tonos por capas, una capa y alcanzas un tono a cierto nivel y lo vas oscureciendo poco a poco. Voy a igual a marcar un poquito más el lagrimal porque se me está perdiendo con el ojo. Lo vamos a marcar y lo vamos a difuminar hacia adentro. Y voy a sombrear un poquito más la esclerótica de la parte de arriba para que igual se pierda hacia adentro. Ahorita lo que estoy haciendo son golpecitos y lo lanzo hacia abajo, pero muy rápido. Por eso no se nota mucho, pero así es, mira. Entonces ya va mejorando la apariencia de mi ojo, pero aquí noto un problema. Aquí como que no me siento convencido, siento que está como que muy perdido, como que no me está diciendo cómo es. Entonces lo voy a tratar de aclarar un poquito aquí. Voy a marcar un poquito más mi tono de la esclerótica y lo voy a perder hacia la esclerótica. Y voy a oscurecer un poquito la zona donde están las pestañas, pero solo un poco, no hay que marcarlo con mucha fuerza. Por ejemplo así. Y voy a sombrear un poquito esta parte de acá para que se vea un poquito más claro, más agradable, porque lo siento muy plano. Entonces esta parte del rabillo del ojo, pero hacia abajo, hacia el párpado de abajo. Y lo voy tomando como hacia el centro del ojo, como lo lanzo hacia allá. Lo mismo voy a hacer en todo el párpado, lo voy lanzando como hacia allá. Ahorita lo tomo y lo lanzo, pero muy rápido. Estos son movimientos que con la práctica los vas a ir aprendiendo y los vas a ir mejorando. Aunque no son absolutamente necesarios, pero sí te facilitan el trabajo. Ahora lo que voy a hacer es la ceja. Por ejemplo, la ceja, cuando vas a hacer una ceja, toma como referencia algo. En este caso, por ejemplo, tomo el lagrimal y si me hago una línea imaginaria, una línea de dirección imaginaria como esta. Esto es mejor hacerlo imaginario, pero yo lo voy a marcar para que ustedes lo consideren. Y por ejemplo, otra línea imaginaria que es donde comienza la ceja. Y otra línea imaginaria que es donde yo considero que va a terminar. Ahora vamos a hacer más o menos la forma de la parte de abajo, que es así. Las mujeres igual se quitan la ceja, entonces eso también es algo que debemos considerar porque no va a quedar tan gruesa como la ceja de un hombre. Y no va a quedar, va a estar más definida de aquí, no va a tener vellos sueltos por aquí, porque los hombres normalmente tenemos vellos sueltos en la parte de abajo, vellos en la parte de arriba, pero a las mujeres al arreglarse las cejas las delinean muy bien, van muy perfectamente hechas por aquí, toda esta parte de aquí. Entonces toda esta, eliminan el vello de todo el exterior. Aquí por ejemplo esta es la forma más o menos que yo busco. Con el mismo lápiz, es el 4B, vamos a hacer este movimiento hacia arriba porque la ceja se produce de esta manera. El nacimiento del vello es así, de arriba hacia abajo, pero solo en esta parte. En esta parte donde llega una cúspide, aquí da vuelta el vello del ojo, el vello de la ceja, da vuelta. Y por ejemplo en esta parte que está más cerca del lagrimal, aquí va hacia arriba. Ahora, ¿cómo vamos a unir todo eso? Pues así trabajándole poco a poco. En esta parte, por ejemplo, se inclina un poquito el vello. Si se dan cuenta, así como lo estoy haciendo, así es como es el crecimiento del vello. Y vamos a seguirle rellenando hasta que quede un poquito más poblada la ceja. Eso también ya dependerá del tipo de ceja que tenga, si es ceja muy poblada o si es ceja escasa. En este caso es una ceja poblada. Y voy a remarcar un poquitito más esto. Ahorita lo estoy detallando más allá de lo que normalmente se requiere para hacer un retrato. ¿Por qué? Porque estamos utilizando solamente como el ojo como parte importante del retrato. En este caso, no va a ser una cara completa, solamente el ojo y la ceja. Podemos detallar un poquito más, pero cuando vas a hacer un trabajo normal no es necesario que esté tan detallado. Así es más o menos la idea de la ceja. Pero si yo quiero, por ejemplo, sombrear esta parte, la entreceja y el ojo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a sombrear con un tono claro y poco a poco lo vamos a ir oscureciendo. Ahorita lo vamos a usar como si solo fuera una pieza, una parte importante, ¿no? Como si todo esto fuera uno solo. Y tu trazo debe ir desde un tono oscuro hasta un tono oscuro, que sería la ceja, a este tono oscuro. Y así lo vas tomando. Y donde lo necesites alargar, como aquí, lo mandas también. Aquí lo puedes cortar el tono oscuro porque aquí también va a ir una sombra bastante marcada. Entonces cuando estas uniones, que es donde terminan las líneas,
se queda un poquito más marcado, entonces vamos a necesitar perderlas. Pero por ejemplo, si lo lanzo a este tono oscuro, no necesito perderlas porque se pierden inmediatamente solo con llegar a este punto. Lo mismo pasa cuando llega acá, por eso debes hacerlo en un solo trazo, y donde no vas a llegar a un tono oscuro como aquí, que no va a haber nada oscuro, ahí lo que hacemos es lanzarlo así, como lo tomas y lo lanzas, lo tomas y lo lanzas. Solo que lo hago muy rápido, por eso parece que no se nota, pero en sí aquí estoy lanzándolo. Y aquí ya no lo voy a lanzar, aquí ya lo voy a hacer normal. Aquí ya casi estoy haciendo un movimiento así, sin despegar el lápiz. Acá sí lo despego cuando llega allá. Y vamos a hacer eso. En donde puedes no despegarlo no hay problema, pero donde no va a haber un tono que te proteja la unión, ahí sí tienes que lanzarlo. Por ejemplo, aquí ya lo estoy lanzando hacia abajo, así. Lo tomo y lo lanzo, lo tomo y lo lanzo, pero lo tomo desde el oscuro de la ceja y lo lanzo. Voy a cambiar la dirección para que tenga otra textura. Igual aquí lo estoy lanzando ya cuando lo tomo y lo lanzo hacia allá para que se pierda la línea, para que no quede marcado. Así, ahora voy a sombrear la parte de aquí que les platicaba. Este es un músculo que tenemos aquí en esta parte que siempre tiende a crear una sombrita. Y las mujeres también lo maquillan, así que se nota aún más de lo que debería. Pero aunque no esté maquillado como en los hombres, aún así se nota. Ya dependerá de la cantidad de luz que tu imagen tenga para que se produzca una sombra más oscura o más clara. Y una vez más, tenemos que ir alcanzando el tono poco a poco, de capa en capa. Podemos pasar una y otra vez sobre el mismo trabajo, sobre la misma área, para conseguir el sombreado que nosotros consideremos adecuado a nuestra imagen. Y así lo vamos a ir consiguiendo. Por ejemplo, aquí ya iría el cabello, esa línea que pongo es del cabello, y también si viene el cabello aquí se produciría una sombra mucho más marcada. Porque el cabello la proyecta. Incluso hay un punto en el que se une la ceja con la sombra que produce el cabello. Es importante también la forma de la sombra que haces. Por ejemplo, aquí la estoy haciendo como curva, como así. No la hago plana con una línea aquí plana así, porque si la hago así se va a ver diferente. Eso se le llama volumen, que es darle un efecto de volumen a las sombras. No una forma plana, sino que aquí la hacemos curvita. Eso automáticamente a nuestra propia vista le da un efecto de que aquí tenemos una especie de volumen en esta parte de aquí, de que no es un objeto plano, sino así con una curvita. Acá, por ejemplo, si fuésemos a hacer todo el trabajo, pues se produciría la sombra que ya proviene de la nariz, esta parte de aquí. Pero ya no la voy a seguir, eso lo vamos a tratar en un video en el que estemos hablando de el rostro en contexto total. Ahorita vamos a hacer otro video acerca de la nariz y la boca, que también a veces pueden causarnos problema, pero con práctica se consigue lo que buscamos fácilmente. Solo practicar y practicar. Así lo vamos a dejar hasta aquí. Esto está un poquito simple, pero conociendo ya la teoría de cómo se sombrea y cómo va la forma aproximadamente, basándose en un círculo como lo hicimos en el trazo. Trata de seguir este ejercicio, y si puedes, pues mándame foto de cómo te queda en los comentarios o directamente a mi página. No olvides dejar el brillo totalmente blanco, eso es muy importante, y no olvides usar el círculo para que tu proporción sea adecuada. Ya todo lo demás pues se va a ir dando poquito a poquito y practicando. Eso es todo, es una práctica sencilla. Se extendió un poquito el video, es media hora para este dibujito sencillo, pero vale la pena intentarlo. Me gustaría que lo intentes y me mandes fotografía. Nos vemos en la siguiente práctica.